Pues, hoy en la mañana estaba pensando acerca del poder. Qué importante palabra, qué importante concepto, porque está muy pegado con pues las ganas que todos tenemos de vivir, ¿no? Y de hacer nuestra voluntad. El concepto, yo creo, más abstracto de poder es la capacidad de modificar la realidad, pero creo que si tenemos conceptos corruptos acerca del poder, nuestra vida va a ser más triste, con más frustración, porque pues la vida real es diferente a las cosas que nosotros deseamos. Entonces, un poquito de la bondad de esta reflexión es que ayudarte a pensar acerca de qué significa el poder, cómo funciona y cómo vivir mejor con esta realidad. Entonces, yo creo que la versión, digamos, um, el poder lo puedes clasificar en dos grandes dominios, que es el potencia y la potestas, ¿no? O sea, potencia es cuando está, digamos, dormido, la capacidad que tienes de cambiar la realidad, y potestas es cuando ya la estás modificando. Y el problema a veces, otro de los grandes problemas es que tú nada más te fijas en los efectos del poder, pero no te fijas en sus causas, ¿no? Entonces, tú crees que, por ejemplo, no sé, un multimillonario es poderoso porque puede hacer lo que le da la gana haciendo un cohete que lleva a Marte, ¿no? O Jeff Bezos, o ahora, por ejemplo, vemos a Bill Clinton, digo, a Bill Gates, ¿no? Ahora con el escándalo este de la isla de Epstein. Y decimos, cómo hombres tan poderosos estaban haciendo este tipo de cosas. Pero el poder es todavía más amplio que eso. En la realidad el poder tiene una causalidad objetiva, que es Dios. Dios como creador de todas las cosas. Leemos en Génesis que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es Génesis 1, capítulo 1, verso 1. Y luego Juan también habla, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y que el verbo se encarnó en un ser humano como nosotros, que es Cristo, ¿no? Entonces, normalmente cuando tú lees la Biblia te puede enseñar acerca de poder. Eh, Cuando te vas a dar cuenta que es como este, como algo que se va acercando y cada vez nos queda más claro, ¿no? Como una resolución. Entonces vemos a Dios lejano creando todas las cosas como desde el universo. Y en la historia, para los que vivimos en el año 2026, el poder funciona como delegado de parte de Cristo. Cristo es el que, cuando vence a la muerte, resucita de entre los muertos al tercer día, le dice a sus alumnos: toda autoridad, exousia, me ha sido entregada, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, en ese mandato él está delegando el poder para cambiar la realidad, y le da inicio a lo que se conoce como la iglesia cristiana, aunque cuando él llega y comienza a predicar después de haber sido bautizado, dice: el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces, ya la configuración real de el ejercicio del poder está en la iglesia cristiana, en esta realidad. Y de manera que hay cristianos en las empresas, hay cristianos emprendedores, hay cristianos en los gobiernos. A veces un gobernante es cristiano, a veces no. O sea, lo que trato de decir es que están metidos en todas partes, ¿no? Pero aquí lo que importa de la vida real, de la realidad, es que el ser humano se enfrenta a la muerte, y entonces puedes tener personas que no forman parte de la iglesia cristiana y que su mente pues nada más está reducida a lo material, ¿no? Entonces va a tratar de imponer sus ideas materiales en el resto de las personas, y tener ideas pues corruptas del poder, pensando que es netamente jerárquico, ¿no? Entonces ese es otro error, que tú dices: este es poderoso porque tiene dinero, este es poderoso porque capturó el presupuesto público y ahora es un funcionario, y entonces puede mover gente, puede hacer que sus cosas se hagan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos a los malandros que dicen: yo no he podido ser gobernante, pero quiero ser gobernante. Y tenemos malandros que se hacen gobernantes y gobernantes que se hacen malandros,
porque malentienden cómo funciona el poder, porque como en su mente entonces ya nada más se hace como hacia un lado y ya nada más ven el poder desde ese punto miope de la realidad, cuando en la realidad pues el poder proviene de Cristo. Entonces ellos dicen, voy a hacer que se haga justicia conforme a lo que yo creo que es justicia, y entonces ya vemos cómo atropellan, cometen crímenes, pasan por encima de todos los demás para imponer su voluntad, y entonces pues viven con ideas alteradas de lo que significa el poder. Momentáneamente sí, porque todos los seres humanos tenemos esta cualidad, que somos lo que llaman imago Deo, ¿no? Imagen de Dios, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Obvio, tenemos un poder intrínseco solo por ser humanos, ¿no? Pero existe una forma correcta de visualizar el poder, que es cuando el humano es regenerado por Cristo, tiene esta invitación a formar parte del reino de los cielos y va a vivir para siempre. Entonces sus decisiones de hoy impactan no solo esta realidad, sino toda la venidera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cristiano no es que no tenga que hacerse político, no es que deba abstraerse del mundo, porque Jesús nunca dijo quiero que se salgan del mundo, pero no tiene necesidad de ser electo para ejercer el poder. El poder del cristiano se ejerce a través del Espíritu Santo, pero no para que el cristiano haga su voluntad personal, sino que el cristiano está alineado a Cristo cuando dice voy a hacer la voluntad de Dios. Alinea su mente, alinea su cuerpo, se pone a disposición del Espíritu Santo y le dice aquí estoy, Señor, me complace hacer tu voluntad. Eso es lo que dice un salmo, y esa es todo eso es lo que nos explica la Biblia de cómo se ejerce el poder en la vida, digamos, realista, que es la vida cristiana. Entonces, cuando un cristiano, en lugar de tratar de imponerse sobre los demás, se dedica a hacer la voluntad de Dios, es la forma perfecta en la que se ejerce el poder. Entonces ya no es desde el ego, ya no es desde un sueño, ya no es desde que es que yo desde chiquito quería hacer esto, sino es voy a hacer tu voluntad, Señor, aquí estoy, donde me pongas yo voy a obedecer, con quien digas que yo hable yo voy a hablar. Y es una decisión muy sencilla, pero muy poderosa, que te permite vivir libre de las definiciones e imposiciones que traen los constructos subjetivos corruptos, y entonces la gente normalmente tiende a ser más feliz. Ya no estás diciendo ojalá si algún día yo fuera gobernante o yo fuera el alcalde del pueblo, estas cosas serían mejor. No, simplemente te dedicas a vivir una vida cristiana sencilla, en obediencia a Dios, comprendiendo, tratando de despojarte de ¿cómo se llama? De herejías, ¿verdad? Y de estos sueños locos del poder. Pero bueno, hay muchas cosas que decir acerca de este tema. Se me hizo muy interesante reflexionar un poco. Y nada, yo creo que cualquier persona que me esté escuchando puede reflexionar y decir, ya puedo, ¿verdad? Vivir tranquilo, porque sé que mi vida depende de Dios y no tengo que perseguir ilusiones falsas que solo van a destruir mi vida, lo cual muchos de los que están anhelando, por ejemplo, hacerse ricos de la noche a la mañana, pues sufren constantemente, ¿verdad? Pero bueno, ya creo que se está un poco desviando, pero justo yo lo que quería hablar era acerca del poder, sus implicaciones, cómo usarlo y cómo puedes ser más feliz si comprendes mejor cómo funciona. Bye.